Buenas tardes a todos y bueno, profundizar las gracias, los agradecimientos por toda la asistencia y la convocatoria que tuvo este seminario, que justamente ha tenido por objeto difundir la cultura latinoamericana a través de su arquitectura y reforzando un poco la figura del arquitecto Rogelio Salmona. Para iniciar la tercera y última jornada de hoy, vamos a comenzar con el arquitecto Gonzalo Cerda, quien nos trae la presentación Paisaje, Cultura y Contemporaneidad en América Latina. Muchas gracias. Bien, gracias. Muy bien. La nueva mirada al paisaje y la cultura latinoamericana que proponen arquitectos como Rogelio Salmona de Colombia, Carlos Raúl Villanueva de Venezuela, Eladio Dieste de Uruguay, Teodoro González de León de México y de Brasil Severiano Porto o Oscar Niemeyer, por citar algunos de su generación, y la de teóricos como Cristian Fernández Cox de Chile, Marina Weissman y Ramón Gutiérrez de Argentina o Silvia Arango de Colombia, ha dejado una profunda huella y ejercido una poderosa influencia en la producción arquitectónica contemporánea en el continente. Diríamos que su obra ha trascendido no solo el espacio geográfico en donde se desarrolló, sino también el tiempo, marcando la producción arquitectónica posterior, es decir, la actual, puesto que plantearon una obra y una reflexión que puso en el debate y en la mesa nuevos temas, o también podríamos decir una nueva manera de abordar antiguos temas. Desde mi perspectiva, estos son el paisaje, la cultura, el lugar, el espacio público y el patrimonio arquitectónico. La idea del paisaje y el clima presente en la obra arquitectónica, la valoración de las culturas locales en América Latina, la noción de continente con valores propios, la valoración de las culturas constructivas de los diversos territorios y el cada vez mayor reconocimiento de la necesidad de producir y privilegiar el espacio público, así como la urgente necesidad de recuperar nuestro patrimonio arquitectónico, fueron, entre otros, los grandes temas que nos plantearon estos arquitectos en el último cuarto del siglo XX y que nos acompañan con su obra y como desafío en los inicios de este XXI. La obra arquitectónica y urbana contemporánea se ha nutrido directa o indirectamente de esta nueva mirada y quisiera proponer esta tarde un breve recorrido por algunas obras y arquitectos latinoamericanos que han plasmado en su propuesta estas preocupaciones y énfasis de hoy. Paisaje y clima. La idea de patio, que recorre toda la producción arquitectónica latinoamericana desde tiempos prehispánicos, la encontramos en esta obra del arquitecto brasileño Eduardo Krafft en el barrio Clayton de la ciudad de Panamá. Se trata de las residencias para estudiantes, una obra del año 2013 de la Ciudad del Saber, obra ganadora de un concurso internacional convocado por la Administración de la Ciudad del Saber y la Escuela de Arquitectura Istmus de Panamá, en el que participan más de 180 proyectos y 80 países. Los arquitectos proponen un edificio de gran racionalidad que se inserta en el terreno y el entorno ya construido casi sin tocarlo. Plantean una obra transparente en sus circulaciones públicas, ventilada naturalmente de claras y abiertas relaciones espaciales interior-exterior. La obra se levanta del terreno para dejar entrar el verdor circundante, verdor tropical que se hace parte de la obra, aportándole no solo color, sino frescor e inserción en el conjunto natural y urbano de Clayton donde se emplaza. Uno de los elementos de mayor singularidad de esta arquitectura es la voluntad espacial de trabajar con el clima del lugar, proponiendo una obra de circulaciones cruzadas, de celosías que tamizan la luz, una propuesta contemporánea que se inserta en el calor del trópico húmedo. En el otro extremo del continente, Puerto Montt, Chile,
aparece la obra del arquitecto Martín Hurtado, El Colegio Francisco Javier, una obra del año 2011. La obra es, por el contrario, hermética y estanca, para que no entre la lluvia ni el viento, pero abierta al paisaje y organizada también en torno a un gran patio superior. Los materiales de que dispone el arquitecto son un terreno en pendiente, unos árboles y una cultura, la cultura de la madera, propia de la tradición constructiva del sur de Chile. Lo que hace Martín Hurtado es reinterpretar la centenaria historia constructiva en madera del lugar, resolviendo el edificio mediante una estructura de marcos de madera laminada, un medio por lo demás eficaz para salvar las enormes luces que debe enfrentar. Es importante indicar aquí que el Colegio de Francisco Javier se inscribe en una serie exploratoria del arquitecto Martín Hurtado, en los que ensaya diversas estructuras de madera laminada. Él declara que el asunto fundamental no es la forma, sino la estructura. Y se inscribe además en una corriente contemporánea de arquitectos chilenos, entre los que se encuentran Germán del Sol, José Cruz Ovalle y Juan Purcell, entre otros, quienes a partir especialmente del pabellón de Chile en la Expo Sevilla el año 1992, desarrollan la arquitectura en madera laminada que da continuidad histórica al uso de la madera en Chile. Arquitectura y cultura local. El encuentro entre arquitectura y cultura local ha sido otra de las grandes problemáticas arquitectónicas puestas en el debate latinoamericano. Como un ejemplo de inserción sensible al lugar, quisiera presentar esta tarde las plazas públicas, refugios y pasarelas peatonales de Tortel del año 2011, obra desarrollada desde el gobierno local por el arquitecto UBB Carlos Otárola. Tortel es una comuna ubicada al sur de la región de Aysén, zona de los archipiélagos australes, donde se encuentra uno de los ríos más caudalosos de Chile, el Báquer. En la desembocadura del río, en el Océano Pacífico, se encuentra el poblado de Caleta Tortel, caracterizado por la forma en que se asentaron sus habitantes para adaptarse al territorio que ocupan desde el año 1955. A través del sistema constructivo de pilotes como elementos de fundación, han desarrollado diversas soluciones para generar un poblado que se posa en terrenos rocosos a orillas del mar. Aquí, las calles tradicionales han sido reemplazadas por una red de pasarelas, escaleras y puentes de ciprés que comunican embarcaderos y viviendas a lo largo de más de 7 kilómetros de extensión. En Tortel, la vida comunitaria, el paseo, el encuentro ciudadano, el trabajo, las relaciones sociales, las faenas de embarque y desembarque de productos y las comunicaciones se dan en un vínculo estrecho con el agua. De ese modo, las embarcaciones son el medio de transporte de la comunidad, las que en tránsito o fondeadas constituyen un elemento fundamental del paisaje local. Además de las tradicionales pasarelas, como espacio de circulación peatonal, se han generado otros espacios públicos de esparcimiento y encuentro ciudadano. Se trata de la construcción de 3 plazas cubiertas de madera sobre palafitos. Estas plazas cubiertas han resultado una respuesta apropiada a las crudas condiciones climáticas del lugar, brindando a los transeúntes y moradores un espacio protegido de las inclemencias del tiempo. Caleta Tortel representa un asentamiento de peculiaridad excepcional, en que el agua y la madera se encuentran fuertemente presentes en el espacio público y en la vida diaria. El conjunto destaca por la valoración del paisaje, la utilización de materiales adecuados a la tradición constructiva del lugar, el bajo impacto, la escala apropiada y el respeto por las tradiciones culturales. Allí residen sus claves de identidad y contemporaneidad, trayéndonos el mensaje que en Latinoamérica es posible soñar un espacio público culturalmente significativo y más humano.
Una propuesta arquitectónica inserta en la cultura local, en lo que destaca en la obra que han desarrollado en la Isla Grande de Chiloé arquitectos como Jorge Lobos, Eduardo Rojas, Eduardo Folleraki, Cristian García y Jonás Retamal, entre varios otros. Un ya clásico de la década de 1990 es el que vemos en pantalla, el Museo de Arte Moderno de Chiloé, de Rojas y Folleraki. La obra se organiza a partir de lo disponible, un par de galpones de madera abandonados, recibidos en comodato, que los arquitectos intervienen con los mínimos recursos disponibles. El resultado es una gran obra de arquitectura, que por espacio de 25 años ha alojado lo más sublime de la creación humana, la obra de arte. Es importante destacar aquí el concepto de mínimo disponible, que aquí se traduce en mínima intervención, es decir, la mantención y la exaltación de los atributos arquitectónicos de los edificios originales, o sea, volúmenes puros, estructurados en madera y revestidos en tejuela de alerce, a los que se les ha agregado luz cenital, pero ni siquiera con policarbonato, con plancha planza. La recuperación del patrimonio. Esa misma austeridad y mínima intervención la encontramos en el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia del año 1994, obra de reciclaje de las antiguas instalaciones de la cervecería Banter de la ciudad. Se trata aquí de la rehabilitación de una ruina, manteniendo su condición de tal. Esta surge como una alternativa viable que permite recuperar y reutilizar un edificio significativo para la ciudad, otorgándole un uso público a un mínimo costo. En este caso, se trata de la reutilización de aquello que quedó en pie de las antiguas instalaciones de la cervecería luego del terremoto de 1960 y varios incendios. Se reutiliza parte de 2 niveles y las bóvedas subterráneas, desde donde se embarcaba la cerveza por el río Calle Calle. Los nuevos usos son museo, sala de exposiciones, centro de eventos y conferencias. Como criterio de intervención, podemos asociar esta obra de Valdivia con el Parque de las Ruinas, en el Morro de Santa Teresa, en Río de Janeiro, Brasil. El edificio del siglo XIX no se restaura, sino se rehabilita y recicla como ruina habitable, convirtiéndole en un mirador público sobre la ciudad y sobre toda la bahía de Guanabara. El criterio de intervención, sin embargo, es el mismo del MAC de Valdivia: mantener el edificio con toda la carga histórica y tectónica que le proporciona su condición de ruina, como una ruina recorrible, limpia, iluminada y segura, desde la cual poder apreciar el paisaje circundante. Apreciar el paisaje circundante es lo que nos propone el arquitecto Oscar Niemeyer en el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, obra del año 1996, enfrente de Río de Janeiro, Brasil. Desde esa posición privilegiada es posible observar el Pan de Azúcar, el Corcovado, también la bahía de Guanabara. En definitiva, lo que propone el arquitecto es resolver un programa, el de una gran sala de exposiciones, pero por sobre todo coloca al visitante como espectador del paisaje. Eso es lo que verdaderamente se exhibe. En sus palabras, dice: el terreno era estrecho, rodeado por el mar, y la solución ocurrió naturalmente, teniendo como punto de partida el inevitable apoyo central. De él la arquitectura ocurrió espontánea, como una flor. La vista hacia el mar era bellísima y había que aprovecharla. Suspendí el edificio y bajo él el panorama se extendió todavía más rico. Espacio público. Escuché decir a la arquitecta Marina Weissman en el Seminario de Arquitectura Latinoamericana SAL, celebrado en Santiago de Chile el año 1995, una frase que resume una de las grandes y uno de los grandes temas propuestos en la mesa del debate latinoamericano sobre la arquitectura y la ciudad. Marina Weissman decía:
debemos dejar de prestar tanta atención a los edificios. Debemos volver ahora la mirada a lo que ocurre entre los edificios, es decir, el espacio público. Sus palabras siguen teniendo la misma vigencia, puesto que el tema del espacio público se ha transformado en un asunto central en nuestra América Latina, con notables ejemplos de intervención, producción y recuperación, pero al mismo tiempo surge hoy como uno de los desafíos centrales del siglo XXI, especialmente en un continente impactado tan profundamente por una economía y una cultura que privilegia lo privado, lo exclusivo, la segregación y la expulsión de los más pobres a los sitios más abandonados. Ejemplo latinoamericano de inclusión, promoción y cuidado del espacio público es, a mi manera de ver, la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Declarada, y con toda razón, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, destaca por un diseño urbano que incorpora el agua, allí está el río Tomebamba, el paseo público, los bordes y laderas de cerro como espacios de tránsito seguro, la sombra, el verdor, la convivencia pública en un espacio de todos. Destaca asimismo por un plan de manejo de dicho espacio público, cuidado y mantenido limpio, no por funcionarios municipales, sino a través de un novísimo sistema implementado por la Presidencia de la República, del presidente Rafael Correa, en que los niños y jóvenes de los liceos son quienes, mediante un sistema de turnos, mantienen el aseo de la costanera como si fuera su propia casa. En el otro extremo del continente americano y regresando a Valdivia, Chile, otro espacio público surge como el principal espacio central de la ciudad, la Feria Fluvial de Valdivia. La feria, como un espacio plural y democrático, instalada a los bordes del río Calle y de la ciudad, representa no solo un espacio digno de trabajo para los pescadores, fruteras y verdureras, sino se ha convertido en un referente de espacio público que aporta vida urbana a la costanera de la ciudad, insertándose en un lugar con una arquitectura leve y que reconoce el espacio y el paisaje circundante. Finalmente, quisiera destacar y valorar el reciente Premio Latinoamericano de Arquitectura Rogelio Salmona, Espacios Abiertos, Espacios Colectivos, convocado por la Fundación Rogelio Salmona y otorgado por unanimidad del jurado al proyecto Viver del año 2005, obra desarrollada por la Oficina de Arquitectos Brasileños FGMF, arquitectos Forte, Jiménez, Marcondes y Ferraz, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Se trata de un proyecto de equipamiento comunitario que recoge actividades deportivas, sociales, culturales y educativas en una favela de Sao Paulo. La obra, implantada en un sitio de difícil topografía y población socialmente muy vulnerable, ha conseguido transformar y mejorar las condiciones de vida de esta comunidad, al mismo tiempo que de enviarnos un mensaje muy profundo, el de la responsabilidad que tenemos los arquitectos con el espacio público y un ejemplo de cómo pequeñas obras pueden ser una gran arquitectura. Muchas gracias.